Bienvenidos al universo de Warhammer. En un futuro lejano o en un pasado olvidado, donde la guerra es eterna y la esperanza es escasa, existen mundos donde la humanidad lucha por sobrevivir. Warhammer no es solo un universo, es una experiencia. Un lugar donde cada batalla cuenta una historia y cada historia termina en guerra. En este video haremos una mini guía introductoria acerca de qué es Warhammer, también del juego de miniaturas, un juego estratégico donde creas, pintas y comandas tu propio ejército en batallas tácticas llenas de dados, decisiones y narrativa. Warhammer no es solo una historia, es un universo vasto, brutal y complejo. De hecho, existen dos grandes ambientaciones. Primero, Warhammer Fantasy, un mundo de fantasía lleno de magia, razas antiguas y batallas épicas. Y esto da paso a otro universo más, llamado Warhammer Age of Sigmar. Y por último, Warhammer 40.000, un futuro oscuro donde la humanidad gobierna la galaxia, pero está al borde de la destrucción. Comencemos con Warhammer 40.000. En el sombrío futuro del milenio 41, solo hay guerra. La humanidad está unida bajo el imperio del hombre, gobernado por el misterioso y casi divino emperador de la humanidad. Pero este imperio no es una utopía, es una maquinaria opresiva que sobrevive a base de sacrificio. Sus guerreros más poderosos, los Space Marines, soldados genéticamente modificados y creados para la guerra eterna. Cada Space Marine porta en su interior el legado de un primarca, uno de los hijos del emperador. Esa herencia no solo define su biología, sino que también su carácter, su cultura e incluso su forma de combatir. Algunos son nobles y disciplinados, otros salvajes y feroces, y algunos casi rozan la locura. Cuando finalmente emergen del proceso ya no son humanos, son gigantes de más de 2 metros, envueltos en armaduras de poder que los convierten en tanques vivientes. Cada paso hace temblar el suelo, cada disparo de su arma puede destrozar un enemigo en pedazos. Un solo Space Marine puede cambiar el curso de una batalla. Un escuadrón puede conquistar el mundo, pero no son héroes, son armas, y como todas las armas del imperio, existen para una sola cosa: la guerra eterna. Pero la humanidad no está sola, ni tampoco está cerca de estarlo. En la oscuridad, entre las estrellas, horrores inimaginables acechan. Civilizaciones antiguas, dioses hambrientos, razas que no conocen la piedad o que jamás la necesitaron. Cada frontera del imperio es un frente de batalla, cada mundo una posible tumba, porque en esta galaxia no importa cuán poderoso seas, siempre hay algo peor observando desde la oscuridad. Más allá de la comprensión humana, existen fuerzas que no solo buscan conquistar mundos, sino devorarlos, corromperlos o borrar toda vida de su superficie. Cada enemigo representa una forma distinta de aniquilación: la evolución imparable, la tecnología ancestral o el caos puro del alma. Para nombrar algunos están las fuerzas del caos. Hay quienes creen que el mayor enemigo de la humanidad está en las estrellas. Se equivocan, el enemigo está dentro. Cada emoción intensa, ira, ambición, desesperación y deseo no desaparece, no se disuelve, deja una marca, un eco, y esos ecos se acumulan en la disformidad, una dimensión paralela donde las leyes y la realidad no existen, un océano infinito de energía psíquica, turbulenta, viva y consciente. Allí nacen los dioses del caos, que no fueron creados por manos divinas, fueron alimentados hasta volverse inevitables. Y lo más aterrador de esto es que no hay forma de destruirlos, porque mientras haya seres que sientan, el caos siempre va a existir. Luego los tiránidos, enjambres devoradores de mundos, una mente colmena llegada desde más allá de la galaxia, desde el frío abismo entre las estrellas. No viajaron como una flota, sino como algo infinitamente peor, una única conciencia vastísima e insondable, una mente enjambre. Son partes de una inteligencia colectiva tan colosal que ninguna mente humana puede contemplarla sin quebrarse. Los tiránidos no conquistan, no negocian, no se detienen, consumen, y cuando terminan no quedan ruinas, ni cenizas ni recuerdos, solo una cáscara vacía, un mundo muerto, sin agua, sin historia, sin esperanza. Y el enjambre sigue adelante, porque el hambre nunca termina. Luego los necrones. Mucho antes de que la humanidad caminara sobre la Tierra, ellos ya gobernaban las estrellas. Los necrones eran una raza antigua, brillante y condenada. Sus cuerpos eran frágiles, sus vidas cortas, y su envidia hacia otras especies los consumía. Buscando escapar de la muerte, hicieron un pacto con entidades cósmicas de energía estelar, que les ofrecieron una solución, y ellos aceptaron. Fue un error que condenó a toda su especie. En un proceso llamado biotransferencia, sus cuerpos fueron desintegrados y sus mentes transferidas a cuerpos de metal viviente. Se volvieron inmortales, pero el precio fue demasiado alto, perdiendo toda la esencia de su alma, dejando atrás solo ecos de lo que fueron. Lo que quedó fue un ejército de máquinas conscientes, frías y eternas, gobernados por nobles y dinastías que buscan recuperar
el dominio de lo que una vez les perteneció. No invaden, reclaman lo que consideran suyo. Los orcos son guerra, no luchan por supervivencia, no luchan por ideología, ni siquiera por conquista. Solo luchan, porque es lo único que les importa. Su sociedad es brutal, pero extrañamente funcional. El más fuerte manda, el más violento lidera, y si deja de ser el más fuerte, otro los reemplaza. Es simple. Los orcos poseen un campo psíquico colectivo, una especie de creencia compartida que altera la realidad. Si suficientes orcos creen que algo funciona, entonces funciona. Armas que no deberían disparar, disparan. Máquinas imposibles funcionan. Vehículos hechos de chatarra corren como si fueran perfectos. En batalla son una marea verde imparable, ruidosos, caóticos y salvajes. Gritan, ríen, disfrutan cada segundo de combate. Para ellos, la guerra no es horror, es alegría. Y cuanto más grande la guerra, más felices son. Los siguientes son los Aeldari. Hubo un tiempo en que los Eldar no le temían a nada. Antes de la humanidad, antes del imperio, ellos dominaban la galaxia. Su civilización era perfecta. Arte, ciencia, guerra, todo llevado a niveles imposibles para cualquier otra especie. Eran rápidos, elegantes, casi eternos. Pero la perfección se volvió decadencia. Con el paso de los milenios, al no tener enemigos reales, comenzaron a buscar nuevas sensaciones, nuevos placeres, nuevas experiencias cada vez más extremas. Lo que empezó como curiosidad terminó en obsesión. Ciudades enteras se entregaron al exceso y en el corazón de la disformidad algo comenzó a gestarse. Una entidad nacida del exceso, cada deseo, cada corrupción de los Eldar. Cuando finalmente despertó, fue el fin. Slaanesh, el dios del placer y la condenación, nació en un instante de horror absoluto. La mayoría de los Eldar murió en ese mismo momento. Sus almas devoradas, los pocos que sobrevivieron lo hicieron porque ya habían huido. Algunos en sus gigantescas naves, llamadas Craftworlds, otros adoptando formas aún más extremas de supervivencia. Son una raza moribunda, orgullosa, trágica y letal. Aunque su imperio cayó, su memoria aún está viva. Y por último, los Tau. En una galaxia condenada, los Tau son una anomalía. Una raza joven, demasiado joven. Mientras otras civilizaciones llevan millones de años luchando, cayendo y renaciendo, los Tau apenas han comenzado su ascenso y, sin embargo, avanzan con una velocidad inquietante. No se expanden por hambre, no conquistan por placer. Ellos creen en algo, el bien supremo. Una filosofía que sostiene que todas las razas pueden unirse bajo un propósito común, dejando de lado el ego individual, para formar una sociedad perfecta, armoniosa y eficiente. El Imperio Tau está dividido en castas. Los étereos que guían, los guerreros del fuego que luchan, los ingenieros de la tierra que construyen, los aéreos que vigilan las estrellas y los agua, diplomáticos y negociadores. A diferencia del imperio del hombre, los Tau no destruyen inmediatamente a otras especies. Les ofrecen una elección, unirse o ser destruidos. Los Tau aún no comprenden completamente el horror del universo en el que viven. Aún creen que pueden cambiarlo. Aún creen que la razón puede imponerse ante el caos. Ahora Warhammer Fantasy Crónicas del Viejo Mundo dicen que el mundo siempre estuvo condenado, mucho antes de que los hombres levantaran sus imperios, antes incluso que los elfos dominaran los vientos de la magia. El mundo era joven y frágil. Fue entonces cuando los ancestrales, seres de poder incomprensible, descendieron desde las estrellas. Ellos moldearon la tierra, elevaron montañas, trazaron ríos y crearon las primeras razas. Los sabios Slann, los disciplinados hombres lagarto, guardianes de un plan que ni siquiera el tiempo ha logrado borrar, pero el equilibrio no estaba destinado a durar. Una catástrofe inimaginable desgarró los cielos. Los portales polares colapsaron y desde el vacío irrumpió la corrupción. No era un enemigo común, era el caos. Una fuerza viva alimentada por emociones, miedo, ambición y odio. Demonios sin forma descendieron sobre el mundo, deformando todo lo que tocaban. La realidad misma comenzó a romperse. Los primeros en resistir fueron los hijos de los ancestrales. En las selvas de Lustria, los Slann lucharon para contener la marea oscura, utilizando la magia para estabilizar el mundo, pero incluso su poder tenía límites. Mientras tanto, en otros rincones del mundo, nuevas civilizaciones surgían. En las profundidades de las montañas, los orgullosos enanos construyeron reinos de piedra y acero, maestros de la forja y guardianes de antiguos juramentos. Durante siglos, su imperio prosperó, hasta que la traición y la guerra los desgarraron desde adentro y desde abajo. En los bosques y costas, los elegantes y arrogantes altos elfos levantaron Ulthuan, una isla mística que servía como barrera contra el caos. Pero su propia arrogancia dio lugar
para una guerra civil brutal. De esa ruptura nacieron sus oscuros reflejos, los crueles elfos oscuros, exiliados, sedientos de venganza, y más tarde los misteriosos elfos silvanos, guardianes de los bosques antiguos. Y luego llegaron los hombres, frágiles, ambiciosos, innumerables. Fundaron el Imperio, una nación forjada en guerra constante, rodeados de enemigos, bestias, muertos vivientes, herejes y horrores del caos. Los humanos sobrevivieron gracias a su determinación y a su capacidad para adaptarse. Pero el mundo nunca dejó de deteriorarse. Desde las tierras malditas surgieron los no muertos, legiones eternas gobernadas por reyes antiguos y vampiros inmortales. Los Nagash, el gran nigromante cuyo odio desafía incluso a la muerte. En las sombras los Skaven, ratas humanoides, excavan túneles bajo toda la ciudad, conspirando, traicionándose entre sí, esperando el momento para reclamar la superficie. En las tierras salvajes, los orcos y goblins vivían para la guerra, arrasando todo a su paso en oleadas verdes de destrucción. Y más allá, en el norte helado, el caos aguardaba. Guerreros cubiertos de armaduras oscuras, bendecidos y malditos por dioses sin nombre, marchaban hacia el sur. Cada invasión era más terrible que la anterior. Cada batalla, una prueba de supervivencia para un mundo entero. Porque el destino final siempre fue el mismo, el fin de los tiempos. Las antiguas profecías se cumplieron, los muertos se alzaron en números incontables, los dioses del caos desataron su poder sin restricciones, héroes legendarios cayeron, imperios enteros ardieron, y la esperanza se volvió cada vez más escasa. Incluso los más grandes no pudieron evitarlo. El mundo, tal y como se conocía, llegó a su fin. Montañas se partieron, océanos hirvieron, la magia se desbordó sin control, y en el medio del apocalipsis, las últimas batallas decidieron no quién ganaría, sino cuánto tardaría todo en desaparecer. Y así el viejo mundo fue consumido, pero de su destrucción nacería algo nuevo, porque en el universo de Warhammer la guerra no termina, solo cambia de forma. Pero hay algo más, porque estas historias no solo se cuentan, se viven. Podés vivir la experiencia con el juego de rol Warhammer Fantasy. No tenés que limitarte a escucharlo, podés ser parte de la historia, donde cada decisión cambia el destino. Y en la oscuridad del fin comienza otra historia. De aquí muere Fantasy y nace Age of Sigmar, Crónicas de los Reinos Mortales. El mundo murió, pero la guerra no. De las cenizas del viejo mundo destruido, fragmentos de realidad sobrevivieron, dispersos en el vacío como ecos de una existencia perdida. Con el paso de eras incontables, los fragmentos dieron forma a algo nuevo. Los reinos mortales, vastos planos de existencia nacidos de la magia misma. 8 reinos, 8 vientos de magia hechos realidad. Y en el corazón de este nuevo cosmos surgió un nuevo dios. Sigmar Heldenhammer despertó flotando en el vacío, aferrado al núcleo incandescente de lo que una vez fue su mundo. Errante entre estrellas muertas, fue él quien comenzó todo de nuevo. Durante una era olvidada, conocida como la Edad del Mito, Sigmar no estuvo solo. Uno a uno encontró a otros dioses dispersos en los reinos mortales, seres de poder inmenso, antiguos aliados y futuros enemigos. Entre ellos, Nagash, el señor de la muerte, Teclis, maestro de la luz, y Gorka Morka, dios de la brutalidad salvaje. Juntos, estos dioses dieron forma a civilizaciones, levantaron ciudades, crearon pueblos y trajeron orden a los reinos. Fue una época de esperanza, expansión y grandeza, pero la armonía siempre es frágil. Desde las grietas de la realidad, el caos regresó. Los dioses oscuros extendieron su influencia sobre los reinos mortales, cultos surgieron, reinos cayeron y la corrupción se infiltró en cada rincón de la existencia. Y así comenzó la edad del caos. Las fuerzas oscuras arrasaron civilizaciones enteras. Dioses fueron derrotados, traicionados o forzados a retirarse. Incluso el mismísimo Sigmar, el gran unificador, fue vencido y obligado a huir. Cerró las puertas de su reino celestial y durante siglos el mundo ardió. Los mortales sobrevivieron como pudieron. Algunos se rindieron al caos, otros resistieron en secreto, pero la esperanza parecía extinguida. Hasta que Sigmar regresó, con furia divina y determinación inquebrantable, desató su mayor creación, los Forjados de la Tormenta, guerreros elegidos, almas de héroes caídos, reforjadas una y otra vez en el yunque celestial. No eran simples soldados, eran relámpagos de hecho carne. Y así comenzó la edad de Sigmar. Las tormentas descendieron sobre los reinos mortales, bastiones del caos fueron asediados, ciudades fueron reconquistadas. Por primera vez en eras, la luz desafió a la oscuridad, pero la victoria tiene un precio. Cada vez que un forjado de la tormenta cae, es devuelto a la vida y pierde una parte de sí mismo, recuerdos, humanidad y hasta la identidad. La eternidad no es un regalo, es una condena lenta. Mientras tanto, otros poderes se alzan. El dios Nagash, traicionado y furioso, busca dominar toda la muerte. Sus ejércitos de no muertos marchan sin descanso. En los abismos, los profundos Aidonet emergen para robar almas y sobrevivir. Los Orruks, encarnación de la guerra, continúan luchando sin propósito más allá de la destrucción. Y en cada rincón, el caos sigue susurrando, esperando su momento. Porque esta nueva era no es de paz, es de un conflicto eterno. En los reinos mortales, dioses y mortales luchan hombro a hombro, o
mundos se destruyen mutuamente. La realidad misma cambia con cada batalla. La magia fluye como un océano salvaje. Y en medio de todo, una verdad permanece. El mundo ya terminó una vez y podría volver a hacerlo. En cada relámpago resuena la guerra eterna. Y por supuesto está el juego de miniaturas, ya que hay otra forma de ver este mundo, no desde los ojos de unos pocos, sino desde el campo de batalla mismo, donde los ejércitos se enfrentan y cada decisión mueve destinos enteros. Es un juego de estrategia con miniaturas. Cada jugador tiene un ejército hecho de figuras que representan unidades, soldados, criaturas, héroes, etc. Es un juego completamente táctico y estratégico, donde coleccionas, pintás y combatís. En Hadouken no solo podés conseguir material original, tanto de figuras y todo lo que necesitas para pintarlas y personalizarlas, sino también los libros de rol y lo mejor de todo, un espacio para iniciar en este enorme y vasto mundo. Podés acercarte para sacarte tus dudas, para introducirte e iniciar en el universo de Warhammer. Te recordamos que podés adquirir cualquiera de estos productos desde nuestra página web o acercarte a nuestros locales. No te olvides de suscribirte y seguirnos para más novedades y recomendaciones. Te ha hablado Marcelo y nos vemos en el próximo video.